Macri, presidente del G20. El mandatario argentino asumió la posición de mayor liderazgo del foro internacional. Lo hizo durante un acto en el CCK con un discurso en el que volvió a hablar de la pobreza. Es la primera vez en la historia que el G20 es presidido por un sudamericano. Estamos poniendo a la Argentina en un lugar relevante en el mundo. Un mundo al que le inspiramos confianza. Porque ven que estamos por el camino correcto. Podemos sumarnos a una conversación global sin alzar la voz enojados. Gran parte de lo que estamos haciendo para el G20, mi gran compromiso como presidente, reducir la pobreza. Es el momento de forjar las oportunidades, que preparen a nuestra gente para el cambio. Y lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo en la Argentina, creando consensos básicos, consolidando la cultura del acuerdo, el diálogo con trabajadores, empresarios y sector público. Uno de los mayores desafíos de nuestra historia. Vamos a liderar el G20 con el espíritu de ser un mediador de buena fe. Claro, mediador de buena fe. ¿Qué significa esto, todo esto que está pasando? Y ser la Argentina, estar en la presidencia, ¿no?, del G20. Bueno, creo que es una vidriera muy interesante. Es un cargo rotativo, no es que a la Argentina la eligieron, es una cuestión que tocaba, bienvenido sea. Sin duda es una gran oportunidad para nuestro país. Y bueno, a partir de ahí creo que es interesante sacarle provecho a todo lo que se va a trabajar durante este año. Va a haber otra foto, ¿no? Después, a fin de año, que va a ser otra vez seguramente el Yao Yao, con todos los mandatarios. La pregunta es, ¿qué foto va a haber dentro de un año? Si fue exitoso todo el trabajo que van a desarrollar los expertos a lo largo de todos estos meses, si la foto va a ser, como pasa en todas las cumbres, los incidentes o lo que se pueda llegar a lograr, ¿no? Sí. Sumarle a esta explicación de Repetto, ¿qué es el G20? Para que la gente además entienda que es un grupo de países industrializados y emergentes que engloba 2/3 de la población mundial y engloba el 85% de la producción mundial. Por eso, como decías vos, es muy importante que Argentina hoy tenga la presidencia del G20. Vos pensás que en diciembre de 2018, otro tema aparte va a ser logística, preparación, van a estar en la Argentina. Trump, Xi Jinping, Merkel, Putin, Theresa May, el premier japonés Shinzo Abe. Va a ser impresionante en un momento donde creo se están discutiendo, hay una grieta en el mundo, que es libre comercio y globalización, que creo que es el mundo que está proponiendo Alemania, Merkel, de cierta forma China, y el proteccionismo que está proponiendo Donald Trump. ¿Qué dice Trump? Que ahora va rumbo a las elecciones de medio término y va a incrementar este discurso. América primero, Estados Unidos primero, dice proteccionismo económico, cerrar las fronteras, globalización cero, industria nacional, es decir, menos obreros mexicanos, menos autos japoneses. Es una discusión no filosófica, es una discusión real de modelos económicos. En ese mundo de grieta, más allá de Corea del Norte y la parte militar, en una discusión de modelos económicos, en el medio va a estar la Argentina mediando. ¿Pero en qué nos beneficia? Yo hago la pregunta siempre típica de argentino. ¿En qué nos beneficia que esto se produzca con nosotros? El rol más importante que tuvo el G20 en toda su historia de creación fue en el 2009 en Londres. Después no sirvió más que para enormes declaraciones de intenciones que terminan en la nada en un hermoso papel. ¿Por qué? Porque el G20, en definitiva, es que se reúnen los mandatarios de estos 20 países y a lo largo del año los ministros de finanzas, pero no es un órgano resolutivo. Vale decir, si acuerdan los mandatarios algo como fue en el 2009, que ahí se tomaron decisiones, el salvataje, ¿se acuerdan? Era la crisis. Pero después, hasta ahora, las reuniones que han seguido no han avanzado demasiado. Esto mismo pasa antes del G20 en noviembre. Vamos a tener ahora nomás, la semana que viene, a partir del 10 de diciembre, la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Si querés en esa, que tampoco se logran muchas cosas, la esperanza está más puesta en a ver si se avanza un poco en el tema que vos planteabas, Jonathan, del comercio. Hay un montón de cosas. Yo creo que el G20, en este sentido, como suscribo al pie lo que dijo Lili, sí me parece importante, digamos, ¿qué nos queda a nosotros como país? Viene toda esta gente importante. Al final de todo este año, esto va a generar una agenda que a los argentinos nos permita vivir mejor, igual o peor. Macri, me parece que lo que vimos es su lanzamiento como aspirante a un líder regional, del cual América Latina hoy carece. Digo, estamos hablando de un Maduro que va a buscar la reelección,
Brasil con un liderazgo que no aparece consolidado, Chile que está en veremos. Digo, y por otra parte, pensar cuáles son los temas de agenda que la Argentina va a proponer y cuáles son los temas de agenda que la Argentina va a proponer, pero que le convienen a los argentinos. Y acá viene de vuelta la discusión. Es decir, por ejemplo, el futuro del trabajo. ¿Se va a discutir en el G20 de verdad el parte futuro del trabajo? tema, Sí. perdón, Bueno, el trabajo, es que, y no solo el trabajo, sino el impacto de las A nuevas ver, sí. tecnologías es... pero digo, va a dejar. pensar el futuro del trabajo es una de las discusiones que hay que pensar en el contexto de una discusión que se está dando ahora, que es, por ejemplo, la reforma tributaria. ¿Por qué te digo esto? Cuestiones muy de coyuntura. Spotify, ¿cómo paga impuestos en el mundo? ¿Cómo los paga acá? Se va a discutir, Netflix. Es Bueno, lo que va a ¿qué ser. va a pasar con Uber? Digo, es la discusión que si no empezamos a dar desde los países en vías de desarrollo, cuando la innovación llegue, va a ser tarde. Digo, no vamos a haber tenido una posición concreta en su momento. Sí, Andrés. No, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Me parece que hay dos cumbres. La cumbre para el gobierno hoy por hoy, que lo presenta como un éxito y todavía no empezó. La cumbre para la política, la cumbre a nivel internacional y la cumbre para la gente de a pie. El presidente habla que eso va a servir para el día a día. Bueno, veremos qué oportunidades se logran. Me parece que va a haber muchos contactos. Es una posibilidad importante para la Argentina. Pero la pregunta es, ¿nos va a cambiar algo el día a día? Bueno, eso creo que se va a dar más a largo plazo. El presidente lo refiere a la pobreza. El G20 en toda su historia jamás sacó un pobre de la pobreza. Esto desde ya es una gran burocracia internacional, maravillosa para los viáticos, van a ganar mucha guita los hoteleros, no tengan ninguna duda, los remiseros, pero esto realmente concreto no te va a dejar nada, nada. No han, simplificaste el G20 a un té canasta. ¿Sí? Pero, perdón, es un té canasta. Es un té canasta. No, bueno, no, tampoco No es es tan... así, Chiche. Bueno, chicos, Chiche, díganme, no. Suspendámoslo, ¿qué modificaciones? listo. Pregúntenme a la señora Bueno, Liliana. Bueno, ¿Qué? no, está bien. O sea, tampoco... No, pará, Chiche, escúchame. No es un té canasta, tampoco es que van a resolver los problemas del mundo el G20. Para la gente Ahora, real, en concreto, dijo para la Topolini, gente real, va a ayudar a que concreta- vivamos mejor pero pará. mañana. El jubilado va a ganar más de lo que Pero pará, va a cambiar la ningún fórmula jubilatoria, órgano, ¿no? ninguno, 20 tipos en una Van a abrir las reunión. empresas que No son cerraron. 20 tipos, Pero pará, ¿me dejas terminar? Ya voy, señora. No, Santiago, Aflojemos no. un poco. No son 20 tipos, No, son son las los 20 personas más 20 poderosas del mundo. Bueno, ¿No saben lo estos que pasa es que 19 no- muchachos lo que está pasando en A Argentina? ver, Los que venían ahora. ninguna reunión de este tipo, ni la UNESCO, ni las Naciones Unidas, ni tienen efecto inmediato. Son políticas, algunas prosperan más rápido, otras menos rápido. Por ejemplo, el sacar de la pobreza a mucha gente en el mundo, no en Argentina, fue uno de los objetivos que se puso justamente en las Naciones Unidas y se ha ido cumpliendo en el tiempo. Entonces, ¿Dónde? Acá no. no, bueno, en el Sí, mundo sí, sí. se establecen directrices. Entonces, Pero se Argentina establecen había- objetivos Hablo de a mediano y largo plazo. Ahora, ¿es bueno para la Argentina que sea sede del G20? Por supuesto, Claro. más allá de que los Sí. hoteleros se van a llenar, cosa que es cierto, también es importante porque Argentina vuelve a estar en la palestra mundial. Bueno, Y pero como hace una hoy- cosa, sacarlo a Macri, porque como dijo acá Sí, la te lo saco a señora, Macri. todo va partidizado. Si está Macri es malo, si está otro es bueno. Saquemos a Macri. ¿Es bueno o malo para la Argentina? Olvidemos que es Macri el que está ahí. Pero es bueno, Es ¿cómo bueno. va a ser? A ver, Cristina no que el dejaba de G20, asistir a A ver, ninguno, fue a todas. A ver, un minuto, señorita Vallejo, Nunca hablamos diputada, de ¿es bueno o es malo? Mira, yo creo que como cualquier cosa no es ni buena ni mala a priori, tiene que ver en definitiva con los resultados. A mí me llamó mucho la atención, lo escuché al presidente, el presidente habló de incrementar el empleo, las inversiones, las exportaciones, habló de justicia, habló de consenso, y me llama la atención porque, bueno, estamos discutiendo una reforma laboral que genera las condiciones para facilitar el avance de la desocupación y recortar salarios en la Argentina, pero además porque en los 2 años prácticamente que lleva de gobierno es un presidente que ha llevado la desocupación a segundo trimestre de este año 8,7 contra el 6,6 que había en 2015, porque habla de exportaciones, pero la verdad es que lo que tenemos en la Argentina es un déficit comercial récord, un déficit impresionante de cuenta corriente. Se hablan de inversiones, pero no entran dólares para inversiones, los únicos que no dólares entra? que Por ingresan eso son baja dólares tanto el tipo de cambio, especulativos. Fernanda. Entonces, la verdad es que me pareció como un decálogo
de buenas intenciones con las que por supuesto todos vamos a coincidir, pero sobre las que evidentemente la política que él instrumenta va a contramano. Y de hecho no es el primer foro internacional, recordemos el famoso mini Davos, Davosito, digo, se hicieron desde que este presidente asumió varios encuentros internacionales en la Argentina, y la verdad es que en esos sirvieron como antesala para muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy. Por ejemplo, en el Davosito vinieron los expertos en ajuste laboral de España, los asesores de Rajoy, a bajar línea a la Argentina de cuáles eran las expectativas que tenían las empresas multinacionales en materia de legislación laboral, y es lo que el gobierno hoy viene a proponer en su proyecto de reforma. Con lo cual, cierro muy chiquitito, digo, por ahí lo preocupante sería que estos encuentros sirvan como tribuna para que los grandes poderes económicos internacionales expresen sus demandas y luego el gobierno recoja ese guante. ¿Y por qué lo digo? Porque no se le prohibió el ingreso, por supuesto, a ninguna empresa multinacional para participar en el G20 en Argentina, pero el gobierno vetó, sin embargo, la participación de más de 50 expertos internacionales de diversos países, de diversas ONG, porque presumiblemente interpretaban que iban a esbozar una visión diferente de la que el gobierno, que se llama de consenso, tiene. Sí, Carlos. Mira, que una diputada, lo digo con respeto, Fernanda, pero... Sí, todos lo dicen con respeto. No, aparte está embarazada, más respeto porque... Sí, porque son dos. Que una diputada del kirchnerismo, digamos, hable de números cuando han estafado a la sociedad borrando por 10 años las estadísticas públicas, la verdad que yo no me paro y me voy porque hablaste 2 minutos y 40 segundos y entonces me guardo 10 segundos para hablar yo. Pero si no me tendría que ir. Pues no se puede, digamos, tener la cara tan de amianto para hablar de números cuando destruiste las estadísticas públicas. Pero por supuesto que el G20... Pero si criticás sobre números, yo te habla escuché con números. 2 minutos... Yo te estoy hablando con los datos. Yo te escuché 2 minutos 45 segundos. Déjenla hablar, por favor, a la señora. Yo te escuché 2 minutos 45 segundos. Yo te escuché 2 minutos 45 segundos a vos y a tu nena o a tu nene que está por venir, con respeto, sin interrumpir. Entonces, por favor, no me interrumpas. Por supuesto, pero estoy de acuerdo con todo lo que la gente sensata dice acá. Que naturalmente y el presidente Macri no es el presidente del G20, la Argentina es el presidente del G20. Entonces me parece que terminemos con la payasada del rebeldor internacional, que ahí hemos terminado por jugar ese rol de rebeldor internacional sin causa, y asumamos alguna vez la posición de un país adulto y que quiere amigarse con la riqueza y que no le tiene miedo a ser grande y que no le tiene miedo a la riqueza material. Y a codiarse de hablar de eso. Pero nos estamos empobreciendo desde que asumió este gobierno. O sea, estamos todos amigados con la riqueza. El problema es que estamos perdiendo riqueza. Ustedes dejaron 32% de desde el 2015, porque tuvimos 32% recesión de el año pobres. pasado. Por favor. Mira, por favor. 32 decimos, no, 32 es lo que dice este gobierno que sin tiene medirlo, ahora. Y sin medirlo. Con la metodología, porque terminaron con el de con Todesca en el 2003 y con toda la institucionalidad de la estadística pública. No quiero, por más que pensemos diferente, no quiero gritos con... Claro. Sí, por favor. Bien, Santi. Sí. A ver, con la porque metodología de Está la redondeada. Está bien. ¿Te sientas bien? Quiero que sí, por favor. En la cámara la matan a esta Además, mujer. Respeto, chicos. Los números no son ninguna cuestión calificable, son números. La verdad es que con la metodología de Todesca en el 2003 había 60% de pobreza. Cada uno puede sacar sus conclusiones, podemos juzgar si tendría que haberse reducido muchísimo más. Ojalá, hubiera estado bueno que se reduzca muchísimo más de lo que se redujo. Ahora, lo concreto es que hubieron 12 años en la Argentina donde la pobreza se redujo. Y desde que se produjo el cambio de gobierno, ¿nos gusta este gobierno o no nos gusta este gobierno? Es un dato objetivo de la realidad. Las políticas han provocado que la pobreza crezca, por ejemplo. Estamos en polémica, Chiche. A ver, por favor. Estamos en polémica en el bar. A ver, nadie no. Sí, porque se va a descompensar si no. Apurate porque van a... No, la verdad... dejar a la señora. A ver, primero para si no poner, para poner en su lugar, el G20, yo escuché que no se invita. A ver,
a determinados personajes que deberían participar. No, no Está es que no se integrado invita, se les revocó la participación. Ahora que pongo el cronómetro. Después, si merece la Por favor. notificación que mandó el gobierno para Dejala a la censurar la señora. participación de 50 organizaciones internacionales. Está bien. Que han participado en muchos otros G20 en otros países. Es la primera vez que pasa cuando vienen a la Argentina que no los dejan participar. Bueno, a ver, el G20 lo integran 19 países más la Unión Europea, Sí. más 2 países africanos, un país del sudeste asiático y el país anfitrión tiene la posibilidad de invitar a un país de la región. Esa es la caracterización del G20. ¿Qué puede beneficiar a la Argentina? Bueno, este es un escenario de oportunidad y depende de la Argentina cómo lo administre. Tenemos un potencial para alimentar a 400 millones de habitantes en el mundo y este es un escenario de oportunidad. En los últimos años, desde que asumió Macri, cambió la visión de país y fundamentalmente creo que uno de los grandes logros fue vincularnos con el mundo. Hace 16 años no nos visitaba un presidente italiano, nos visitó un presidente italiano. Hace 19 años un presidente argentino no visitaba a un presidente de Japón y eso se logró. Y se lograron convenios bilaterales. Entonces me parece a mí que el aislamiento nos condujo al peor de los caminos, mirar a Venezuela, creo que las cosas comienzan a cambiar. Depende de nosotros trabajarlas seriamente. El rol central del G20 fue dar estabilidad al sistema financiero internacional en el 2009. Ese es su rol central. Países industrializados, en vías de desarrollo, y en ese mix tener la capacidad y la inteligencia de poder dar un salto de calidad. Me quedo con la pregunta de Matías. Creo que como muchas cosas en la vida, la expectativa es muy importante. ¿Qué expectativa ponemos sobre el G20? Creo que en el corto plazo no va a cambiar la vida de los argentinos. Igual la pero desesperación que tenemos, ¿viste? Claro. Eso es G20. No, por supuesto, pero es Pará, ¿viste cuando invitas a un pariente rico a tu casa para ver si le puedes sacar? Pero ¿viste una conseguimos necesidad? 6 aviones, porque si no el G20, compramos 6 aviones. Viejo, usado. Viejo, bueno, pero tenemos 6 aviones. Pero hay una necesidad de inversiones, de que traiga algo. Claro, me parece que es el tema de la expectativa. Y también, de acá a un año, la pregunta es qué imagen nos va a quedar en el día a día. Si rompen todo Bariloche, quienes vengan en las manifestaciones, no lo digo partidariamente por nadie, digo porque ha pasado en todo el mundo, donde la foto, vos ves la foto de Hamburgo y lees los títulos, es incidentes, destrozos. O sea, nadie ni se acuerda de si Trump saludaba a Putin o qué pasaba o qué se logró. Entonces, creo que el tema de la expectativa y generar mucha expectativa puede ser contraproducente. Igual trabajemos entre todos los argentinos para lograr por supuesto, un G20 lo más civilizado posible. No, y me parece que es una gran es oportunidad. Es una utopía casi, ¿no? Pensar es una gran oportunidad, Santi, sin duda. Pero habrá que aprovecharla. Vamos a calmarnos. El ejemplo lo tenemos que dar nosotros, hablando de civilización. Pero coincido con vos que siempre que hay un G20 en cada uno, digamos, sí, la foto es esa, los disturbios. Históricamente... ¿Te puedo dar otra foto? Sí, a ver. Desde que tengo que venir del Canal Crónica, tengo que agarrar por adentro del puerto, ¿sí? Y el nivel de contenedores que llega de afuera contra el nivel que sale es 8-2. Estos son los números, porque a mí me impresionaba ver los camiones. Vos no sabés lo que es volver por el puerto a las 5 de la tarde. Son legiones de camiones impresionantes con mercadería importada. De los que salen, porque me puse a hablar con los camioneros, la mayoría va vacío. O sea, nosotros estamos 8-2 en importación. Eso no es un dato menor, ¿eh? Es un dato que lo cierto lo que dice Chiche. Lo ves, lo veo. Es cierto. Sí. El Chiche lo que está diciendo es que tenemos un creciente e importante déficit comercial. Efectivamente, lo tenemos. Puede llegar a terminar en el orden de los 7.000 millones de dólares en contra. O sea, es divisas que no ingresan y son divisas genuinas porque son divisas producto de lo que se exporta. Ahora, eso tiene que ver con el atraso de tipo de cambio. Entonces, ese es un problema que hoy la administración de Macri me parece que no lo está tomando muy seriamente. No, a ver, yo creo que tenemos un problema grave de egocentrismo los argentinos que creemos que el G20 está hecho para nosotros. Y no es así. No terminamos de entender que el G20 es el grupo de 20 países emergentes, industrializados, que no vienen a hablar de la Argentina, vienen a hablar del mundo. No es que viene Xi Jinping, Putin y Merkel y nos van a decir cómo va a bajar la pobreza o cómo tal empresa alemana va a invertir en Argentina. Por eso la sobreexpectativa que tan bien describe Repetto.
Por eso no le pongamos sobre expectativa. En todo caso, lo importante será la vidriera que genera Argentina. Y va a ser y no es menor el tema de la organización, la logística. Yo quiero recordar que en este país hace 2 3 meses tuvimos un Renault 19 entrando en la puerta de la Casa Rosada. Tuvimos manifestantes de un grupo político de la Cámpora en Tandil que le querían entrar al auto del presidente. Tuvimos en Villa Traful que le hicieron pelota a la camioneta al presidente, como puede ser a cualquiera. Lo que quiero marcar acá es que vamos a tener un problema logístico serio. Dejarle un cartucho de bala en la casa de la gobernadora Vidal. Hubo 7 episodios de bomba. Hubo 7 episodios. No, estoy hablando de Argentina, chiche. Hubo 7 episodios de bomba Molotov en el medio del caso Maldonado. Y al día de hoy no sabemos qué pasó en Indra, en el lugar donde se encuentra la bota. Entonces me parece que hay que tener un contrapunto con Johnny que me parece es importante y para aclarar a los televidentes. El G20 además no es solamente un encuentro de presidentes, tiene el B20, por ejemplo, que es el Business 20, donde se juntan empresarios de todo el mundo que vienen acá. Para poner el T20, un encuentro de tecnología, es un foro global en donde se juntan los países para hablar de un montón de temas. Lo que sí me parece importante entender es que claramente esto no es una banda de amigos que se juntan a ver qué pasa. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos que tener expectativa. Porque como no es una banda de amigos, Macri no es uno más de la banda de amigos. Es el presidente de los argentinos que tiene que liderar la posición de la Argentina con un proyecto de país. Y ahí hay que decir que estamos en el tercer peor déficit comercial de la historia de 117 años. Ahí hay cosas para decir. Hay que remarcar esto, porque si no nos subimos todos a un trencito en donde está bien retomar el contacto de la Argentina con el mundo, por supuesto, porque si te comparás con el que repetía años siempre la división, claro, vas a estar mejor. Pero mirándolo, Santi, para adelante, atentos con eso, porque, bueno... Sí, Lozano, por favor. Sí, yo también quería incorporar que también hay otros actores. Está la Organización Mundial de la Salud, está la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque también es un foro intergubernamental, pero para discutir los problemas comunes que la globalización como proceso mundial trae a cada estado que lo conforma, en donde la pobreza, las cuestiones culturales no son un tema menor. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la verdad que yo lo escuchaba a nuestro presidente, es el presidente de todos los argentinos, pero que no puede hablar con los pueblos originarios. Yo escuchaba al presidente de todos los argentinos que no puede tener una intervención y un fortalecimiento de todo lo que es el Mercosur, y tiene toda una cámara, como es el Parlasur, que somos los parlamentarios elegidos por el pueblo argentino, proclamados en una asamblea parlamentaria. No tuvimos un solo cuestionamiento. Tenemos premios internacionales en todas partes. Le dimos a todo lo que es el Parlasur, entidad, 1.500 proyectos que no se presentaban en los últimos 10 años, y no es capaz de darnos nuestra dieta. A veces a mí me sorprende cuando nuestro presidente habla de cómo insertarnos en el mundo. Tenemos el Mercosur, en nuestra región nata, y no somos capaces de poder fortalecerla. Pero perdón, lo lamento por las dietas, Fernanda, lo lamento por las dietas de ustedes, pero en el momento donde hablamos de achicar, creo que ustedes, los políticos, son los primeros que tendrían que achicar. A mí me votó el pueblo argentino, no es un achicamiento, es una inversión. Votaron a Milagro Sala, a Julio López, a cada uno en esa cueva del Parlasur, impresionante también. Mirá, si querés te puedo nombrar un montón de gente que no está en el Parlasur y que es espantosa, y son empresarios. Y hasta son parientes del presidente. ¿Cuánto nos sirve? Y que lo saquen, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a destituir al presidente? No. Santi, no, quería volver un minutito al tema de Tombo, que seguro obviamente lo domina 200.000 veces mejor que yo, pero que esta cuestión del déficit comercial, que es preocupante, nos remite, no sé si Tombo vas a estar de acuerdo, de vuelta al déficit público. Porque ¿por qué tenemos más importaciones que exportaciones? Porque tenemos un dólar que lo estimula. ¿Por qué tenemos un dólar que lo estimula? Porque tenemos una tasa que está acá. ¿Por qué tenemos una tasa que está acá? Porque tenemos que lograr bajar la inflación. ¿Y por qué tenemos inflación? Porque tenemos un déficit de 7 puntos del producto. No sé si... sí, eso se llama política monetaria, bueno, pero también podemos fijar en el tipo de cambio. La madre de todos los problemas es el déficit público. Sí, y el déficit comercial
por más alejado a primera vista que parezca, también es un hijo del déficit público. Sí, no, que se están diciendo muchas cosas ciertas, me parece algunos comentarios interesantes como el de Tombolini, el de Luis y demás, pero también se están diciendo cosas desde un no lugar. En primer lugar, la Macri está partiendo desde el Mercosur hacia una integración en el mundo. Por empezar, su ambición mayor, y que no sé si vamos a llegar ahora con la cumbre del OMC, es a firmar un acuerdo con la Unión Europea para desde la región ir hacia el mundo. Entonces, primera falla. Podemos tener déficit en comunicación con los pueblos originarios, hay problemas serios en la economía, falla muchas veces la administración nacional en cómo encarar los problemas, pero esto no es Macri, es la Argentina, es un presidente que además se está proponiendo como líder regional desde una manera no estridente como en otros momentos del mundo. Sí, pero una cosita más, solamente, vos preguntabas, ¿para qué nos sirve? Es verdad que dejaron muchos pobres y que tenemos muchos pobres, pero el club de países con diversas economías propone directrices que más o menos no son de cumplimiento obligatorio, pero el mundo tiene modas y nos ayuda a pensar cómo mejorar la vida. A ver si, Andrés... No, estaba pensando que hay que sacar lo mejor que se pueda de esta cumbre. Egoístamente de la Argentina, a veces hemos tenido relaciones carnales y no nos hicieron el amor, justamente. Hemos mantenido relaciones frías y tampoco nos han servido. Nos han palmeado entrando a la Casa Blanca y no pudimos vender el biodiesel. Digo, es una gran... se va aprendiendo, digo. ¿Es una gran oportunidad? Sin duda. Bueno, hay que ver cómo la Argentina la aprovecha. Igual alguien lo dijo por acá, no sé quién era. Si verdaderamente queremos evolucionar y ser un país adulto en algún momento, estamos teniendo hace 30, 40 años las mismas discusiones. Nunca salimos y el nivel de pobre sigue ahí. Hay un montón de discusiones claramente que se reiteran. Yo te digo, el mundo está patas para arriba. La que era la gran canciller de Alemania ahora está por estas horas hablando a ver si puede formar gobierno. Tiene la peor crisis en su historia. Estamos en un mundo donde estamos en las puertas o en la antesala posiblemente de una guerra nuclear y lo hablan con una liviandad. Digo, la verdad que el mundo está patas para arriba. Cierto. Ese es el contexto global. Estamos en el peor desafío de la humanidad para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos, que tiene que ver con los desafíos del cambio climático, uno de los temas que se va a tener que hablar. Bueno, el G20 es una buena posibilidad. No lo hablan con Trump, que dice que es un invento de los medios. Bueno, quien Trump y dice que es de los chinos, y hoy Puerto Rico está devastado. Puerto Rico ya se han ido 500.000 personas de la isla como consecuencia del cambio climático. Para cerrar esta idea, sí es una buena oportunidad, depende cómo se utiliza. Sí, por favor, Fernanda. Retomando lo que decía Chichi y redondeando un poco respecto de lo que implica esta nueva inserción en el mundo de la Argentina de la que se habla, porque efectivamente inserción en el mundo siempre tuvo la Argentina y siempre la va a tener, digamos. Ningún país está aislado y todos somos parte de la comunidad internacional. La Argentina tuvo años donde efectivamente privilegió su destino latinoamericano con el Mercosur, con la UNASUR. Hoy lamentablemente ha decidido cortar. Y digo, discúlpame, y digo lamentablemente porque esa inserción que era muy correcta era la que le permitía, entre otras cosas, tener superávit comercial, generar divisas genuinas en base a exportaciones de manufacturas de la industria, precisamente, que es lo que hoy se ha perdido. Efectivamente, lo que decía Chichi, te lo pongo en números. 12% acumulado en los primeros 10 meses de este año han crecido las importaciones contra apenas un mísero 0,7% de las exportaciones. 6.115 millones de dólares en ese mismo periodo acumulado de déficit comercial, con lo cual el año va a cerrar con más de 7.000 millones de dólares de déficit comercial, casi 20.000 en materia de déficit de cuenta corriente, porque también crece la fuga, porque crecen los intereses. Y con respecto a lo del déficit público, que ha incrementado este gobierno y va a seguir incrementando a pesar de que ajusta a todos los argentinos, a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes. Va a seguir creciendo justamente porque la única idea que se le ocurre es tapar todos los baches que ha generado su política económica contrayendo deuda externa. 125.000 millones de nueva deuda externa se han contraído y eso genera
un peso tan abultado de los intereses de esa deuda, que es lo que hace crecer el déficit. La otra parte del déficit de la que no se habla, no la parte del gasto que tiene que ver con las inversiones del Estado, con la inversión social, con lo que se le brinda a los argentinos, sino ese gasto verdaderamente ocioso e inservible que se va por la canaleta de la deuda. Sí, por favor. No, yo creo que es cierto que en estos últimos 10 años nuestras alianzas han sido seguramente más productivas y prolíficas para nuestro país. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Rusia. La verdad que aliarnos con el gobierno de Irán en la época en la que gobernaba Mahmoud Ahmadinejad, que era un negacionista del Holocausto, que luego permitió que se firmara el pacto de entendimiento con Irán, que fue el responsable de haber puesto la bomba en la AMIA, que es el peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica. Así que seguramente tenés razón. En la Cámara de Diputados podrás defender tus ideas, ahí vas a tener tu espacio. Para mí es muy importante que Macri lidere esta reunión entre estos líderes mundiales. Lo que me llama la atención, quizás no sé si será por azar, ¿cómo hace para liderar un grupo tan importante cuando en realidad no puede ser líder de un país y mucho menos de una región? ¿Le diré la verdad al mundo de lo que está sucediendo? Porque ¿estás hablando en serio, Diego? Perdón, no puede ser. Perdón. De la elección, Un segundito, muchachos, no se pongan locos, ya está, es mi opinión. Lo que yo me pregunto es lo siguiente, porque hoy vamos a hablar de posibles salidas para el crecimiento económico del mundo, para el desarrollo, para un montón de propuestas positivas. Cuando le habla al mundo, ¿le dirá lo que está pasando en Argentina? Que la inflación no baja, que le van a sacar la plata, perdón, que le van a sacar la plata a los jubilados, la desindustrialización, todo lo que está pasando, que va a haber un nuevo tarifazo, que la gente no llega a fin de mes, que hay paro, que hay violencia, que matan a la gente a balazos como hoy, en Río Negro, que es más grave, que no lo tocamos, pero que pegaron un balazo de plomo en la pie a uno que protestaba de un hospital en Río Negro. Digo, ¿le va a decir eso? A mí me parece que no, perdón, lo último. A mí me parece que cuando escucho a Macri... Después no dicen ustedes. Me parece que cuando Macri habla, ustedes escúchenlo. Cuando Macri habla, es lo mismo hablarle en campaña a alguien, es lo mismo hablar en un reportaje de televisión o al G20. Lo escuchan, no solamente que estudia memoria, sino que usa las mismas palabras. Si hacemos un grupo de familia, una familia de palabras, tiene 100 palabras Macri. Y utiliza todo lo mismo, lo va acomodando y es algo que no se puede ni siquiera escuchar. Licenciado en habla de lo coaching. mismo. A ver Escuchen a Macri, es lo mismo lo que dijo. Habla mal, pero no es lo importante. A ver, yo no sé si lo escuchó. Evidentemente vos no lo escuchaste lo escuché, a Macri. justamente. Lo escuchó la gente en las elecciones de octubre. La gente se manifestó y el pueblo en votó. la Pesaherencia se juntaron a todo esto, ¿no? Yo te escuché, escuché con mucho respeto y el pueblo se expresó. Y el pueblo argentino mayoritariamente acompañó a Cambiemos. No sé si sean presidente, creo que existe un cambio cultural. Y ese cambio cultural puede o no gustarte, un liderazgo que a mi manera se maneja con la verdad, que viene a romper cierta lógica corporativa, que se vio con el accionar de la justicia y de algunos personajes, reitero, que hoy están privados de la libertad, con una lógica que está cambiando el propio peronismo, no el kirchnerismo químicamente puro, que hoy tiene, bueno, dos banderas, sino el peronismo maduro, que entiende que la Argentina necesita recuperarse a través de los acuerdos, ese peronismo que posibilitó que un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias pueda avanzar, construir consensos. Me parece que la Argentina va a lograr previsibilidad. Y están otros que se quedan allá, en el túnel del tiempo, con el relato, con el pasado, hablándonos de la Argentina del mejor de los mundos, que terminó, como decía Débora, con Venezuela, con Irán, con memorándum, con la muerte de un fiscal, con la impunidad como denominador común. Esa es la Argentina que dejamos atrás. A ver, con respecto antes y ahora con las relaciones exteriores, Andrés. Bueno, la expresidenta Kirchner cada vez que podía aprovechaba lo que le daba la oportunidad del G20 para dar el punto de vista de la Argentina en ese momento. Mira, Santi, a mí no me parece para nada malo tener relaciones con Venezuela, con Irán. Digo, bueno, depende de qué tipo de relación tenés, qué podés sacar como país, claramente. Creo, como decía Tombo, lo del G20 es una posibilidad para Macri para posicionarse como líder regional. Cuando el presidente habla de que va a hablar en la voz de Latinoamérica, yo cuando lo escuchaba decía, bueno, ¿la voz de quién? Quizás la de Maduro no. Bueno, veremos. Tiene el gran desafío de realmente
hablar, como él lo dice, para toda América Latina. Maduro tiene más allá de que no tenga buena relación sí. él con la Argentina con Venezuela. Sí, claramente hay una visión diferente de la Argentina con lo que pasaba hace un par de años. Si es exitosa o no, no lo sé. En la Casa Blanca no nos compraron biodiesel. Carlos, que se está por desmayar, sí. No, mirá, es un poco como corolario de esto, en mi opinión. Está claro que la Argentina debe ocupar un rol, que no lo ocupó, que se dio el lujo de aliarse con países que han sido una vergüenza para la región, que han adoptado teorías fracasadas, que insisten, vienen fracasando hace 100 años y siguen insistiendo. Han hambriado a medio mundo y siguen insistiendo. No han sido capaces de producir una docena de huevos en tiempo y forma y siguen insistiendo. Es hora de que la Argentina deje todo eso, se asocia al éxito, se asocia a quienes han triunfado, a quienes han encontrado una manera de llevar a más gente a un nivel de confort, porque de eso se trata, de vivir mejor, de vivir con mejor estándar de vida. Si no, los chivos sí no vamos a vivir mejor porque nos van a echar, nos van a rajar. Te echan, te rajan. Pará, Fer, gracias por haber venido. Gracias. ¿Qué esperas? ¿Un nene o una nena? Varón. ¿Varón cómo se va a llamar? No tiene nombre todavía. ¿Juan Domingo o Néstor? Néstor No, Domingo. no. Escuchá, No tiene nombre todavía. ¿Por qué te eligió Cristina? Rápido. Eso se lo tendrías que preguntar ¿Y a qué ella. te dijo? ¿No se lo preguntaste nunca? Se lo tendrías que preguntar a ella. ¿De dónde venís No, vos? bueno, ella está obviamente muy conmovida y muy preocupada por todo lo que está pasando ¿Por qué en la en vos? Argentina, ¿Por qué? particularmente Sí. en materia económica. por- Interpreto que con la economía como un eje importantísimo que hace a la calidad de vida de los argentinos, a la pérdida de calidad de vida en estos últimos 2 años, ella tiene que haber interpretado que yo podía hacer un aporte para generar algún tipo de mejora desde el Poder Legislativo. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias por venir. Ya seguimos, Hubo novedades en Causa Los Sauces, ya nos metemos con eso. Antes de eso, muchas gracias a los invitados por venir. Gracias Desde a vos. Chiche, de respeto a todos, muchísimas gracias. La mejor, gracias, Fer. Bueno, ¿vamos al informe o no? ¿Les parece bien o no? Ya está. Sí. No, ¿tenemos que ir? ¿Cómo ¿Ya tenemos nos que ir? No. Yo no me voy en nada. ¿Tenemos informe de los sauces o no? Sin informes. Bueno, confirmaron el procesamiento de CFK, dice el Graf, y fue así. Correcto, fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal, Bruglia Ballesteros, confirma de Cristina, de Máximo, de Florencia, de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Delitos cometidos todos muy graves, jefa de una asociación ilícita, Cristina, coautora de lavado de dinero y coautora por recibir dádivas. ¿Cómo era esto? Los departamentos. Así como Otesur son los hoteles, esto es la causa espejo con los departamentos. Lázaro y Cristóbal le alquilaban los departamentos a ¿Y hoy Cristina en día qué pasa con Fernández Otesur? de Kirchner. ¿Qué pasa con? Otesur. Bueno, Otesur la tiene Ercolini y está bastante más lento que los sauces, que la tiene el juez Bonadío. Yo creo que por razones, por cómo es Bonadío y por cómo es Ercolini. Pero van a terminar todas juntas Se van a unificar. en una mega causa Como que debería va a ser ser. la de asociación ilícita, por la cual el otro día, hace 2 semanas, le confirmaron por tercera vez el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de retornos por más de 2.000 millones de dólares en la obra pública. Porque, insisto, la obra pública se la daban Cristina, a Lázaro Báez y a Cristóbal López, y el retorno era a través de los hoteles y los departamentos. Bueno, eso fue también una de las noticias del día. El Bueno, tema es que nadie la quiere presa del gobierno. Claro. ¿no? No. No, la quieren Bueno, en la ya cancha. le está en la rompiendo el libro de Liliana Franco. La para que rompe, salga. muy bien. Bravo, Los Lili. secretos, los secretos de la Casa Rosada. Uy, esto quema, ese libro quema. Gracias a la